leyentes, bienvenidos a La Imagina y Sueña. Vean, sí, completamente diferente. El librero se fue, sí, se va, o sea, se queda en casa, pero se va a otro lugar y va a llegar un nuevo librero, pero no ha llegado. Entonces, en lo que llega, los invito a que veamos juntos este video que grabé hace como 3 años, pero es de un librazo, Los Romanov, la historia de todos los zares Romanov. Entonces, vamos a verlo, ¿me acompañan? Leyentes, ¿cómo han estado? Bienvenidos aquí al canal otra vez. Y bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar, como ya hace frito, vamos a ubicarnos un poco en Rusia. Sí, durante el año estuvimos con el ciclo de lecturas rusas, leímos 3 libros rusos muy distintos cada uno. Un libro escrito por un revolucionario ruso, otro muy histórico y la otra una novela genial. Entonces el día de hoy les quiero platicar sobre este ciclo de lecturas rusas que tuvimos este año. No se vayan, esto es La Imagina Sueña. Sí, vamos a estar hablando de 3 libros sobre la Rusia de los zares, que fue la parte que nos concentramos en este ciclo de lecturas rusas. Entonces se los voy a dar en el orden cronológico y como creo que es mejor que lo lean, no como nosotros lo leímos. Como les digo, son libros bien distintos. El primer libro es Los Romanov, además que me encanta la portada del libro. Bueno, este color a mí me chifla. Es todo lo que es los zares Romanov, que el primer zar fue en 1613 y el último en 1918, que es con lo que acaban y empieza la Rusia socialista, ¿sí? Lo que es la Revolución Rusa. Este libro está hecho por Simón Sebag Montefiori, de Editorial Crítica. De hecho, es un libro bastante choncho. Es un tocho de, déjenme ver cuántas páginas. Bueno, de historia son como 840 páginas. ¿Por qué de historia? Porque como es un libro hecho por un historiador, vean, son fácil 100 páginas. Es toda esta parte del libro de pura bibliografía y referencias. Este libro, les voy a ser franca, me encantó, pero no es fácil de leer. No es fácil de leer porque es un libro histórico, no es una novela. Nos habla de los zares, sí, de cada uno de los zares, de todo, cómo empezaron sus reinados, cómo terminaron, las cosas buenas que hicieron, las cosas malas que hicieron. Nos habla de sus amores y desamores, que tenían muchos. Sexualmente eran muy open mind, por decir de alguna manera. Los zares y las zarinas de todos, de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, Nicolás II, todo lo bueno y lo malo que hicieron. Es muy bueno para ambientarnos en la Rusia de esa época, que se pensaba bien distinto. Una Rusia muy anticuada comparada a la Europa de esa época, donde la base de su sociedad era el servilismo, la servidumbre. Tanto así que llega a asombrar que cuando a alguien lo nombraban duque o conde, igual que como vemos en la historia de otros países, pues les daban tierras, les daban dinero y les daban cabezas de personas que los servían. Sí, es una barbaridad, como si fueran cabezas de ganado, pero así vivían. Y la pobre gente vivía muy mal. Imagínense de esa servidumbre o esos campesinos, pues había muchas guerras y tenían que presentar, como el día de hoy existe aquí en México, lo que es el servicio militar. Pero el servicio militar duraba 25, 27 años, ¿sí? Toda una vida. ¿Sí? No les importaba, la gente no les importaba. Y los zares tenían una riqueza enorme. No, los reyes de Francia y de Europa se quedan chiquitos. Aquí sí había dinero, no como en otros lados. Pero les digo, sí es difícil de leer por los nombres, de por sí los nombres son muy difíciles, te da mucha información de que pues la clase social, lo que conocemos como clase social burguesa, pues ahí recibía otro nombre, pero una vez que te vas ubicando, le vas agarrando el modo. Mi consejo es que si lo van a leer, sobre todo la primera vez que lo lean, ya si lo leen otra vez, bueno, será de cada quien de ustedes si les gusta la historia. No se pongan a anotar, sino nada más los personajes principales, ubíquenlos, el desarrollo y qué pasa. La finalidad que nosotros tuvimos al leer este libro es, como les digo, entender la base de esa Rusia zarista que fue el origen después
a la Revolución Rusa, de la cual hay mucha literatura, mucha novela, entonces para poderlo entender. El segundo libro en orden para leerse de este ciclo de lecturas rusas es La madre de Máximo Gorki. La madre de Máximo Gorki, bueno, ya es un libro muy revolucionario. De hecho, Máximo Gorki fue uno de los líderes revolucionarios, porque, bueno, aquí encontramos en esta revolución, desde un poco antes de la revolución, intelectuales que estaban en contra de los zares, un Tolstoy y a muchos, y Máximo Gorki fue uno de esos escritores. Y parte de su ayuda al movimiento fue escribir La madre. La madre es una novela. Nos presenta una novela de una madre, como dice aquí, que es la mamá de un obrero, esposa de un obrero, en una Rusia donde pues todavía están los zares, pero ya está cayendo el régimen zarista. Y cómo ella, pues, en toda la pobreza que vivían, la situación que vivían estas familias, y cómo al morir su esposo, su hijo va cambiando. ¿Por qué? Porque el hijo se une al movimiento. Ella al principio no lo entendía, pero cómo va entendiendo ese movimiento, cómo lo va cobijando y cómo lo va siendo partícipe y ayudándole a toda esa nueva generación que quería un cambio. Pero todo esto mediante una novela. Cuando lees esto, entiendes por qué hubo esa revolución, porque si era una... los zares vivían en un mundo, pero cómo vivían completamente en una realidad, pero aparte de la del mundo normal, y cómo esto, pues la única solución era un cambio radical por medio de una revolución. Que el cambio que se dio fue bueno o malo, bueno, ya es otra cosa, pero este es el por qué se llegó a este cambio. La última novela para leer de este ciclo de novelas rusas es Las brujas de San Petersburgo, de Imong Edward Jones, ¿sí? Las brujas de San Petersburgo, esta sí es una novela que tiene un poco de novela histórica y de ficción histórica, que se ubica en la última parte de los zares, con el último zar, que es Nicolás II. Bueno, empieza cuando todavía el padre de Nicolás es zar, pero ya los últimos años, en una sociedad muy elitista de los nobles rusos, donde llegan dos jóvenes de un país muy pequeño que se tienen que casar con algún pariente del zar para obtener los favores para su país. Su padre las casa, pero como no eran aceptadas en esa sociedad, pero como cuando Nicolás II llega al poder y su esposa Alexei, que era Alejandra, bueno, Alexei es el nombre que se cambió cuando se cambió a la religión ortodoxa, empiezan a acercarse a ella. Ella era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, porque la reina Victoria, muchos de sus descendientes son parte de los reyes de principios del siglo XX, porque tuvo muchos hijos. Entonces, como ella viene de una educación muy inglesa, porque su madre se muere, aunque es una princesa alemana, su madre se muere y su abuela, la reina Victoria, la educó y se sabía que era de sus nietas la consentida. Pero como está Alexei, pues tiene algunos problemas de seguridad, no le gusta estar en la sociedad, y pues estas hermanas que tienen unos poderes de hablar con los muertos, predigitación y demás, se van acercando al zar y a la zarina y van teniendo poder. De hecho, ellas son las que le presentan a Rasputín, que es parte de... Rasputín como que aceleró la caída de los zares, pero te presenta desde antes porque esta zarina tiene 4 hijas, luego una quinta hija, y pues los reyes tenían que tener hijos varones, todo lo que hace ella con tal de tener un hijo varón, y aquí es donde estas dos hermanas que les decían las brujas se acercan y le acercan a personas que ellas creían que le podían ayudar a Alexei, a la zarina. Entonces esta novela, la verdad es que después de haber leído los Romanov, se te va como agua, porque toda la parte histórica, pues ya la entendiste aquí. Entonces aquí sí está muy bien ubicado. La verdad,
mis respetos, porque a pesar de ser una novela de ficción histórica, está muy bien ubicada en el momento, con las personas, con los personajes, pero también entiendes un poco ese mundo que vivían los zares y cómo pues aceptaron que ciertas personas con poderes paranormales, según ellas, pero pues, yo no diría paranormales, yo digo que más les vieron la cara, pero bueno, no lo sé, pues se metieran en decisiones que no tenían nada que ver. Ahora, de estos 3 libros, Las brujas de San Petersburgo lo pueden leer muy bien sin haber leído los otros, les ayuda más leer los otros, pero lo pueden leer muy bien. Pero si se quieren adentrar a la lectura de Rusia, entender la Rusia de los zares, yo les recomiendo mucho, sobre todo los primeros 2. Sobre todo porque también vamos a leer La Guerra y la Paz el año que entra en un club de lectura, y haber hecho esta lectura previa nos va a ubicar muy bien en el momento de cómo las batallas con Napoleón afectaron a los rusos, toda la táctica que ocuparon. Entonces, si quieres leer La Guerra y la Paz, yo te invito a que averigües un poco antes de la historia de Rusia, y este libro de los Romanov te puede ayudar bastante, bastante bien. Y también nos va a preparar, porque además de La Guerra y la Paz, vamos a leer los Borodín y otra serie de libros sobre Rusia, que la verdad es que es un país muy lejano a nosotros, pero que tiene muchas cosas que conocer. Si ya leíste tú alguno de estos libros o te interesa la historia de Rusia, la novela, la ficción rusa, déjamelo aquí, recomiéndame alguna otra novela que podamos leer, ya que estamos en este marco, para pues poder aprovechar. Y como siempre, ya sabes, si te gustó este video, dedito arriba; si no te gustó, dedito abajo, pero me dices por qué te gustó o no te gustó, si eso es bien importante para mí. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, no pierdes nada, dale click a la campanita para que te lleguen mis nuevos videos, y nos vemos como siempre la semana que entra para seguir hablando de libros y de lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?